¿Tienes fe? Yo sé que tienes fe. Revolución espiritual. Experimenta a Jesús sin religión. Bienvenido, bienvenida. Qué gusto tenerte acá. Qué gusto que hayas tomado el tiempo de estar con nosotros desde Puerto Aventuras. Estamos grabando desde esta maravillosa marina que tenemos a nuestras espaldas. El día de hoy vamos a seguir con la serie de cómo experimentar a Jesús sin religión. Te pido por favor que si no has visto el capítulo anterior, le pongas pausa a lo que estás viendo y vete atrás en Facebook o en YouTube para que puedas entender lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a empezar entonces dando un pequeño resumen de lo que vimos el último mensaje. Partimos viendo que estamos siempre divididos y que nuestro corazón tiende al conflicto. Vimos en el último episodio que nosotros nos encanta crear tribus urbanas que estén compitiendo entre sí. También analizamos la situación de la religión en Latinoamérica y explicamos las peleas entre los católicos y los cristianos y explicamos también que la iglesia cristiana está súper dividida entre sus diferentes denominaciones y que ellas muchas veces no quieren llevarse entre sí. También explicamos que Jesús vino a establecer una sola iglesia y que Jesús no estableció una religión, sino que estableció una sola iglesia que estaba basada en la revelación que tuvo Pedro en Mateo 16, 13 al 18. Y la revelación era: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Explicamos también que para tener una relación verdadera con Jesús y experimentarlo verdaderamente, tienes que tener un corazón dispuesto. Y explicamos que corazón dispuesto significa dispuesto a pasar tiempo con Él, dispuesto a que vaya uno conociéndolo y que Él te conozca a ti. También vimos que Él no está físicamente acá, Jesús ya no está en la tierra, por lo tanto, Él deja al Espíritu Santo para que a través de Él podamos entender lo que dijo y lo que piensa. Y por último, hablamos de que en el día a día, la forma correcta de que tú te relaciones con Él y lo conozcas es leyendo acerca de Él por una parte, por otra parte y simultáneamente hablando con Él y por último, abriéndole tu corazón. Entonces, toda esta serie se va a dedicar a explicarte en la parte práctica cómo hacer estas tres cosas, cómo leer acerca de Él, cómo hablar con Él y cómo abrirle tu corazón. Entonces, abróchate el cinturón porque vamos a empezar el día de hoy. ¿Cómo entonces experimento a alguien que no está acá? ¿Cómo sé de alguien? ¿Cómo conozco a alguien que ya no está más conmigo? Una forma de hacerlo es preguntarle a su mejor amigo, preguntarle a él: oye, Pepito, cuando estuvo contigo tantos años, ¿qué era lo que le gustaba? ¿Qué le enojaba? ¿Qué causaba que él se relajara? En fin, preguntándole al mejor amigo de la persona que ya no está. Y te voy a decir algo, Jesús tuvo un mejor amigo cuando estuvo acá. Durante los 3 últimos años de su ministerio, Él estuvo en todo momento con el Espíritu Santo. Él era su mejor amigo. Cada vez que Jesús hacía un milagro, estaba ahí el Espíritu Santo. Cada vez que Jesús iba a orar, el Espíritu Santo le iba diciendo que orase. Cada vez que Él estaba triste, quien lo iba reconfortando era el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos a la persona que está todavía en la tierra llamada Espíritu Santo, que lo conoce mejor que nadie. Y a Él es al que tienes que recurrir para poder averiguar quién es este Jesús tan misterioso para muchos. Otra forma de conocer a Jesús es a través de biografías. Hay personas que pasaron tiempo con Él y escribieron libros acerca de qué emocionaba a Jesús, de qué lo enojaba. Esos libros son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, que se llaman los Evangelios. Está el libro de Marcos, de Mateo, de Juan, de Lucas. Y son biografías de Jesús que te pueden ayudar a saber acerca de Él y tener una relación estrecha con Él. Y ahora te voy a abrir mi corazón. No quiero ser solamente religioso y darte con que haz esto, haz lo otro, y si no lo haces te vas al infierno. No quiero hablarte de esa forma. Quiero contarte acerca de mi experiencia personal, valga la redundancia. Hace 10 años que yo soy cristiano. Y al principio a mí me chocaba leer la Biblia. Creía que era una de esas tantas, ¿cómo te diría? Una de esas tantas cosas que hay que hacer dentro de tu organización.
y que si no lo hacías eras mal visto. Y para mí me chocaba. Cada vez que abría la Biblia me quedaba dormido, no le veía el sentido. Era un libro escrito en un lenguaje tan antiguo que me aburría y me quedaba dormido. Las primeras experiencias que yo tenía con la Biblia era cuando yo iba a casa de amigos. Abría la puerta y ¡pum! Me tocaba con un mueble que estaba ahí a propósito para que la gente lo viera, donde estaba adornado con un montón de flores, de rosas. Quizás a los lados había algún santito o alguna virgencita, y en el medio del mueble estaba una Biblia abierta. Y casi siempre apuntando al versículo: Jehová es mi pastor, nada me faltará, la 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 la. Entonces el dueño de la casa quería que cuando tú entras a la casa dijeras: oh, esta casa es una casa espiritual donde viven cristianos, y que todo el mundo se asombrasen porque tenían ese libro ahí. Y después, con los años, entendí que ese libro lo tenían ahí únicamente por apariencia, porque cuando tú mirabas el libro que estaba dentro de ese altarcito que habían armado, el libro estaba intacto. Es decir, jamás las personas de esa casa se dedicaron a leerlo porque no tenían ni una arruga, ni una mancha, ni una anotación al margen. Entonces era solamente un adornito más que tenían ahí para que nosotros dijéramos: wow, en esta casa debe fluir el Espíritu Santo, cuando realmente nada de nada de nada. Otro contacto que yo tuve con la Biblia era cuando llegaban amigos y de repente me decían: híjole, le voy a preguntar a Dios si Alejandra quiere ser mi novia, porque yo no quiero pasar la vergüenza de querer proponerme a ella y que me rechazaran. Entonces le voy a preguntar a Dios, que todo lo sabe. Y entonces Dios: ¿querrá Alejandra ser mi novia? Cerraban los ojos estas personas, abrían la Biblia, y donde cayera su dedo era la respuesta que Dios quería dar a esa pregunta. Y así lo utilizaban como que fuera el juego de la Ouija. Y de repente hacían la pregunta y tocaba el dedo en la parte de: Judas no soportó su dolor, fue a un árbol, se tiró al vacío y se ahorcó. Y entonces ellos decían: oh, no tengo que pedirle entonces a Alejandra que sea mi novia, porque si no, yo voy a morir en el intento. Y entonces, eso es parte de una religiosidad que a veces se nos inculca. Otra forma como yo veía que la gente se aproximaba a la Biblia era mediante las películas de Hollywood, y yo también lo hice así. No sé si te acordarás que como en el 2012 hubo todo un boom de películas que hablaban acerca del apocalipsis, del fin de los tiempos, que si el calendario maya se acababa en el 2012 y significa que de repente la tierra iba a explotar, y Hollywood aprovechó eso y hizo un montón de películas en el cual hablaba de este famoso apocalipsis. Y entonces, ¿qué hice yo? Bueno, vamos a ver mi Biblia, vamos a empezar a leer acerca de este apocalipsis que tanto hablan. Y empezaba a leer y de repente no entendía nada. ¿Qué es esto de los seres vivientes? ¿Qué es esto del dragón de 3 cabezas? ¿Cómo que hay jinetes ahora que van a venir? Y no entendía, porque yo quería leer el final del cuento sin entender el principio. No tenía un orden ni un sistema. ¿Y qué causaba eso? Que yo me frustrara, obvio, que yo estuviese sin pasión. Yo dijera: tiro la Biblia a un lado, esto no es para mí, que me lo explique el viejito de la iglesia que tiene 65 años, él sí tiene tiempo y sabiduría para entenderla. Yo estoy tranquilito como estoy. Y eso pasaba porque yo no entendía una verdad, que es una verdad muy grande. La Biblia es un libro espiritual. Te lo repito nuevamente, y lo estoy repitiendo bastante lento para que no se te vaya ni una sola palabra. La Biblia es un libro espiritual. Y si tú estás en tu carne, jamás vas a poder entenderlo, porque es un libro espiritual. Entonces, para leer la Biblia, hay que ser espiritual, porque estás leyendo un libro espiritual. Y te doy el ejercicio, hazlo en la noche cuando llegues a tu casa, para que veas que es correcto lo que te estoy diciendo. Ponte a leer la Biblia 10 minutos, ve, ábrela, y empieza a leer el primer capítulo, y apuesto que te va a dar sueño, vas a querer dormirte. En ese minuto, cierra tu Biblia, colócala a un lado y agarra tu celular y empieza a ver Facebook.
Te apuesto que eso te va a dar una nueva energía inmediata, que vas a despertar así y vas a estar pegado con los ojos así abiertos viendo tu Facebook quizás por 2 horas más. Pero no pudiste hacer lo mismo con la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando te metes a Facebook estás en tu carne, viendo cosas de carne, viendo el chisme, viendo cuántos likes le dieron a tu última foto o a tu último mensaje. Pero cuando estás leyendo la Biblia, estás hablando directamente con el Espíritu Santo. Y si no eres espiritual, no hay match. Y obviamente estás aburrido y frustrado. La vez que yo pude realmente leer la Biblia con pasión fue cuando yo realmente entendí lo que Jesús había hecho. Antes no lo entendía, por lo tanto estaba en mi carne. Pero una vez que vino alguien y realmente me explicó el sacrificio de Jesús, la pasión que tuvo, el amor que tuvo por nosotros, algo nació dentro de mí que quise explorar a ese Jesús que me habían predicado. Y me remató el tema cuando vi la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, y cuando vi todo ese sufrimiento que pasó Jesús, algo pasó en mi cabeza que dije, ¿cómo es esto posible que haya sufrido tanto? Y más encima voluntariamente. Y ahí me quebranté y algo hizo así, clac, en mi corazón, que empecé a tener esa pasión por pasar tiempo de intimidad con Jesús que no tenía antes. Entonces, te pido por favor que veas la película La Pasión de Cristo. Coloqué abajo de este mensaje un video corto con un resumen en Facebook de La Pasión de Cristo. Vela y después anda a ver La Pasión, la película completa de 2 horas. Créeme, te va a servir muchísimo. En conclusión, para no darte más lata, lo que estoy diciendo es que nunca vas a tener pasión para leer la Biblia si primero no estás enamorado de Jesús. Si usas a Jesús solamente como un amuleto, tampoco vas a tener la pasión de tener una relación con Él, porque solamente buscas un milagrito que necesitas en el minuto y no buscas tener una relación verdadera con Él. Y la única forma en la cual puedas entender a Jesús es mediante la revelación que te va a dar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente te puede dar esa revelación cuando tú estés enamorado de Jesús. Entonces tú ves, es toda una cadenita que se va formando y que tienes tú que empezar a armarla para tú poder entender la Biblia, que tenga una pasión por Él. Entonces me encantaría ahora hablarte de cómo leer la Biblia. Me encantaría pasar el resto del mensaje diciéndote esto. Pero antes tengo que hablarte del mensaje de Jesús para que tú llegues a tener esa pasión que tengo yo al predicarlo. Así que aguántame tantito, solamente 10 minutos, y voy a hablar acerca de este mensaje que es la historia de amor más grande que la humanidad ha tenido, más grande que el Titanic o cualquier película que te haya hecho llorar durante una noche con tu novia. Y esta película, esta serie de amor empieza en el Génesis, en Mateo 1 al 26. Y aquí Dios está explicando cómo creó al mundo. Y dice el versículo, y Dios dijo, hágase al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Por favor, quiero que recuerdes esas palabras porque vamos a volver otra vez a discutir este tema. Hágase al hombre a nuestra imagen y semejanza para que tenga dominio sobre peces, aves, animales domésticos, animales salvajes y sobre todo reptil. Y nuevamente en el versículo 27, Dios vuelve a repetir lo mismo. Y Dios creó al humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Recuerda esa parte. Y sigue el versículo diciendo, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multipliquen, llenen la tierra y sométenla. Dominen a los peces, a las aves y a todo lo que esté acá. Entonces, en base a este versículo, la intención de Dios es que nosotros gobernemos esta tierra que Él creó. ¿Por qué creó Dios la tierra? Para que nosotros los gobernáramos como sus embajadores. Un embajador es una persona que vive en un país y entonces es enviado a otro país para que en ese otro país él pueda mostrar toda la cultura que hay en ese país. Nosotros somos esos embajadores que estamos aquí en la tierra para traer la cultura del reino de Dios que está en los cielos, de donde venimos, aquí a este lugar lleno de oscuridad. Y entonces,
¿Cómo lo hace Dios? Creándonos a nosotros a imagen y semejanza para que nosotros podamos mostrar a este mundo el mismo amor que Él tiene, para que podamos mostrar a nuestros semejantes la misma compasión, en fin. Y entonces la intención de Dios es que nosotros viviéramos en este jardín del Edén que Él creó, que es el reino de Dios, y que nosotros gobernáramos en estrecha relación con Él, en estrecha relación con Él. Y para que nosotros pudiésemos gobernar correctamente y no fuéramos como los gobernantes corruptos que hay en toda Latinoamérica, Dios crea recomendaciones que se llaman leyes, pero son recomendaciones para nosotros. Y estas recomendaciones están establecidas por Dios para ayudar a que nuestro corazón se mantenga limpio. Ese es el objetivo, la razón de estas leyes, que no entren a nuestro corazón ni envidia, ni celos, ni lascivia, ni idolatría, ni hechicerías. Porque si eso entra a nuestro corazón, nosotros perdemos esa relación con Dios. Entonces, estas leyes que Él crea son para proteger nuestro corazón y que siempre pueda existir paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, que son los frutos del Espíritu, los cuales son necesarios para que nosotros podamos hablar con Jesús y con Dios diariamente. Y entonces Dios crea estas leyes, pero le advierte al hombre y le da una advertencia. Yo te estoy dando estas recomendaciones. Si tú no sigues estas recomendaciones, vas a perder la relación que tienes conmigo y vas a morir. Y Dios en su palabra dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, de otra forma, Dios dice, sin estas recomendaciones, si tú no las sigues, vas a sufrir una muerte espiritual y una muerte física. Si tu corazón se contamina con envidia, con celos, con ira, entonces tú vas a morir espiritualmente, porque yo no puedo tener relación contigo si estás contaminado. Y cuando tu corazón le sube amargura, odio y otras emociones de ese tipo, ¿qué pasa con tu cuerpo físicamente? Empiezas a guardar esas emociones en diferentes órganos físicos. Y esas emociones empiezan a crecer y se manifiestan en un cáncer de colon, en un cáncer de estómago, de vejiga. Y vas a morir físicamente también. Y Dios no quiere que eso te pase. Desde el momento de la creación, tenemos una mala interpretación. ¿Te acuerdas que te dije que mantuvieras en tu cabeza la frase que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? Esta es la frase quizás más mal entendida de la Biblia y que ha causado que nosotros nos separemos de Dios grandemente. Muchas personas interpretan que estamos hechos a imagen y semejanza a que somos iguales a Dios, lo cual es completamente equivocado. El estar hecho a imagen y semejanza de Dios significa que tenemos los mismos atributos de bondad y de amor que Él tiene. En ningún minuto significa que somos iguales a Dios, pero lamentablemente en este tiempo han surgido todas unas corrientes de religiones nueva era que dicen lo contrario, que dicen: tú, José, eres un mini Dios en potencia. Tú, José, tienes que liberar ese potencial de Dios que tienes dentro de ti y tú tienes que explotarlo. Inclusive hay libros como por ejemplo El Secreto que dicen: tú eres un Dios, por lo tanto pídele al universo y el universo te responderá inmediatamente porque tú le ordenas al universo y Él está a tu servicio. Y entonces empezamos a tener este germen de rebelión. Si tú me dices, Dios, que yo soy igual a ti, que soy Dios, ¿para qué te necesito entonces? Entonces, no necesito seguirte a ti. Si yo tengo libre albedrío y soy igual que Dios, entonces yo voy a crear y voy a destruir a mi antojo. Yo voy a abortar a mi antojo. Yo voy a decidir no perdonar a nadie que me haya ofendido porque yo soy hecho a tu imagen y semejanza, por tanto tengo el mismo poder que tú tienes, Dios. Y cuando la humanidad cayó en eso, hubo una condena de parte de Dios, porque morimos espiritualmente y nos apartamos de su presencia. Y aún así, a pesar de esta rebeldía que nosotros le mostramos hacia Dios, Dios siguió amándonos, siguió queriendo solucionar este problema y que volvamos a reconectarnos con Él. Y entonces, ¿cómo es que Dios
soluciona este problema. Hay algo que limita a Dios y es su propia palabra. Dios puede hacer lo que Él quiera, salvo contradecir lo que Él dijo en su palabra. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es la muerte. Él no puede contradecir eso. Por lo tanto, toda la humanidad debe morir espiritualmente. Y Dios no quería eso. Entonces, ¿cómo lo solucionó? Enviando a Jesús al mundo. Es decir, Dios se desprendió de su único hijo, de su hijo unigénito, y lo envió al mundo y le dijo: Jesús, sorry, te toca esta chamba de ir a enseñarle a estos incircuncisos, a estos que ya no quieren tener relación conmigo, enseñarles nuevamente cómo tener comunión otra vez contigo para llegar hacia mí. Y Jesús dice: va, voy allá. Y Jesús se desprende de todas las cosas que tenía alrededor de él. Se desprende de los ángeles que le servían, se desprende del trono en el cual estaba sentado, se desprende de todo el oro que tenía y viene a sufrir a este mundo. Viene a estar caminando con nosotros para entregarnos el mensaje de salvación. Entonces, Dios viene a arreglar todo este problema que nosotros hemos hecho. Y lo arregla de tres formas. Primero, enseñándonos con su ejemplo que sí hay una mejor forma de vivir. Dos, Él enseña a discípulos para que sean sus embajadores cuando Él se vaya de este mundo. Y tercero, Él viene a arreglar este problema muriendo en la cruz. Y de esa forma poder satisfacer la justicia de Dios que dice: la paga del pecado es la muerte. Entonces imagínate el amor de Dios que se desprende del único hijo que tenía para enviarlo a la tierra para que Él sufra, sabiendo que Él iba a sufrir, para poder redimir a personas que no querían saber nada de Él. Imagínate ese dolor. ¿Tú sacrificarías a tu hijo? Yo por lo menos no. Yo no sacrificaría a mi hijo José Alejandro, que tiene 6 años, para que pudiese arrepentirse un violador, un drogadicto que viene saliendo de la cárcel. Yo no lo haría. Dios sí lo hizo. Imagínate también a Jesús, lo que Él estaba sintiendo cuando tuvo que abandonar el lugar donde Él estaba para redimirnos a nosotros. Imagínate lo que Él estaba sintiendo. Y yo muchas veces me pregunté, ¿Jesús vino acá a morir en esa cruz por obligación? ¿Porque tuvo la obligación? ¿Porque Dios le ordenó eso? ¿O vino a morir realmente porque nos amaba? Y yo preguntaba eso en mi corazón muchas veces. Y me llegó la revelación de parte del Espíritu Santo. La revelación era la siguiente. Por favor, presta atención a lo que te voy a decir, que es súper importante. Jesús, cuando estaba en el monte de Getsemaní orando y sabiendo lo que le venía a pasar, le dice a Dios: Señor, pasa de mí de esta copa si es posible. Y Dios le dice: no, lamentablemente vas a tener que morir y sufrir lo que tienes que sufrir para volver a reintegrar esta relación con la humanidad. A pesar de eso, Jesús, de haber sufrido y haber sudado sangre, Él recibe la palabra de Dios y Él decide ir y sacrificarse en esa cruz. Entonces Él lo está haciendo ahí por obligación hacia el Padre. Y después, cuando Él está en esa cruz, Él empieza y ora, mientras está así, ora y le dice al Padre, le dice a Dios: Padre, perdónalos, porque no saben lo que está haciendo. Te vuelvo a repetir lo que Él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Te lo está diciendo una persona que acaba de ser golpeada, que acaba de sufrir latigazos, le escupieron, se rieron de él, le pusieron una cruz y una corona de espinas en su cabeza y se la enterraron a la fuerza, le rompieron toda su ropa, le colocaron clavos en medio de sus manos y de sus pies. Es decir, no hay un ser humano que haya sufrido mayor dolor que Él sufrió. Y a pesar de todo ese dolor, te dice en sus últimos momentos de vida: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Eso te dice que Jesús vino por amor y murió por amor. A pesar que Dios le dio la orden, Él lo hizo por amor, por ti y por mí. Al final Jesús dice: consumado es. Ya se había consumado todo.
y había nuevamente restablecido la relación entre Dios y el ser humano con esa muerte. Pero él no tenía que haber dicho, Padre, perdónalos. Él no tenía por qué haberlo dicho. Se hubiera podido haber cumplido lo que Dios le envió a hacer sin que él lo dijera, pero él lo dijo por ti, porque te ama a ti y porque quiere tener una relación contigo. Eso a mí me quebró. Destrozó mi corazón en tantos pedazos que yo, cuando comprendí eso, me postré. Yo peso casi 100 kilos y me postré en el piso y dije, wow, yo quiero saber más de ti, quiero conocer más de ti, Jesús. Quiero entregarte mi corazón y mi vida. El próximo episodio vamos a hablar acerca ahora de cómo leer la Biblia. Te pido reflexiones lo que te dije y puedas ver la película La Pasión de Cristo. Por favor, escríbenos comentarios acerca de qué te pareció esto, si podemos orar por ti. Estaríamos muy interesados en relacionarnos contigo. ¿Tienes fe? Yo sé que tienes fe. Revolución espiritual. Experimenta a Jesús sin religión.